Bienvenidos a Administración Financiera. La charla en la cual estaremos hoy está relacionada con conceptos fundamentales de administración financiera, los cuales nos servirán de base para comprender de mejor forma un tema tan interesante como este. Cuando hablamos de análisis de negocio, básicamente este va enfocado a entender y comprender cómo funciona la industria, qué estrategia vamos a usar para poder penetrar en esos mercados, cómo funciona la oferta y la demanda dentro de esa área. Ahora, este análisis de negocio tiene una base muy fuerte en el análisis financiero. En el análisis financiero, básicamente, o los pilares sobre los cuales se funda, es entender cuál va a ser la rentabilidad, los flujos de efectivo y el riesgo que se maneja. Ahora, los datos que nos sirven para hacer este análisis provienen del análisis contable. ¿Eso qué implica? Si la contabilidad no está elaborada bajo un marco de referencia financiero que sea adecuado para comprender la situación financiera de la empresa, de la entidad, nuestro análisis financiero no va a ser fiable y por lo tanto sería una muy mala base para un análisis del negocio. Por eso en la contabilidad hay que verificar sobre qué lineamientos está hecha. No tiene el mismo efecto, no tiene la misma utilidad si alguien sale y nos dice, yo tengo mi contabilidad hecha en base al impuesto sobre la renta, cuando el impuesto sobre la renta es una ley tributaria que va enfocada a determinar el monto y el pago de un impuesto. No le interesa información financiera. En cambio, si tenemos un marco de referencia basados en normas internacionales de información financiera, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, la contabilidad sí tiene esa fiabilidad, esa utilidad para una toma de decisiones y el análisis financiero pues sería confiable y realmente útil. Es vital comprender el entorno del negocio, saber cuál es el tipo de empresa que estamos, cuáles son las leyes y regulaciones que le afectan, tomando siempre en consideración o partiendo como normalmente lo hacemos del entorno fiscal, de lo tributario, cómo funciona el sistema financiero dentro del mercado que estamos trabajando y ese mercado como tal de oferta y demanda, cómo funciona. Todo esto es importante para encontrarle un mejor sentido, una mejor utilidad y sacarle un mejor provecho a la información financiera y al análisis de esta. Es importante tener claro cuál es el objetivo de la información financiera útil. Recordemos que esta se elabora por una entidad con el ánimo de informar a personas que no están en la capacidad de solicitar información muy particular o muy a su medida, pero garantiza que hay un estándar, hay un mínimo que se cumple y ese estándar es de aplicación general, entonces eso le permite darle un grado de confiabilidad a los datos que se les están proporcionando para tomar decisiones. Ahora, hay que tomar en cuenta que por sí sola la información financiera no representa el valor real de una empresa. O sea, nos dice lo que ha ocurrido, la situación financiera en la que se encuentra y el desempeño financiero que ha obtenido a una fecha determinada basado en aquellos lineamientos que permitieron registrar ciertas transacciones financieras y económicas. Para poder dimensionar el valor real de una empresa, de una entidad, es necesario tomar en consideración otros factores como la situación económica del país, las expectativas de crecimiento del mercado donde estamos, la situación política, el desarrollo de la industria, entre otros aspectos. Lo importante de todo esto es de que esta información les sirva
igual a un inversionista, a un prestamista, a un acreedor, a cualquiera que tenga un interés directo o indirecto sobre la entidad que se está analizando. En Guatemala, en el año 2007, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores y el Instituto de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala publicaron en el diario Centroamérica el hecho de que se reconocen como principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, de acuerdo a lo requerido por el Código de Comercio de Guatemala, el uso de las normas internacionales de información financiera, NIF. Esta normativa está vigente desde diciembre de 2007. Eso implica que, de hecho, a todas las contabilidades deberían, a la fecha actual, de encontrarse bajo esa normativa. La autoridad que tiene el colegio para poder dar este tipo de opinión, este tipo de lineamiento, está basado en la ley de colegiación profesional, la cual tiene su sustento en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que la ciencia y el arte son manejados por los colegios. Por lo tanto, la autoridad máxima para poder normar en este aspecto es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. En el año 2013, el Departamento de Consulta de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT emitió un documento en donde reconoce que la contabilidad debe de ser a través de normas internacionales de información financiera, conocidos como principios de contabilidad generalmente aceptados para efectos de la preparación y presentación de estados financieros y lo que vaya regulando o normando en su situación, su efecto, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, como entidad rectora de la ciencia contable en nuestro país. Claro, en aquellas cuestiones donde haya divergencia entre un principio y lo que requiere o acepta para efectos de cálculo de un impuesto, el ISR, por ejemplo, implica que el contribuyente debe de emitir su información en base a NIF, hacer una hoja de reclasificaciones, una hoja de trabajo de reclasificaciones, donde coloque el más menos para dejar los saldos conforme lo requiere el impuesto sobre la renta para hacer la declaración y pago de dicho impuesto. No es llevar doble contabilidad, es reclasificación por criterios porque uno está en base a requerimientos financieros y el otro a requerimientos tributarios. Hay dos tipos de usuario. Estos dos tipos de usuarios, estos dos grupos son los usuarios externos y los usuarios internos. El usuario externo, o sea, que está fuera de la entidad, está conformado básicamente por proveedores, acreedores, inversionistas, la administración tributaria. Tanto un proveedor como un acreedor le interesa analizar la situación financiera y el desempeño financiero de una entidad, porque si esto tiene un comportamiento razonable, un comportamiento bastante sano financieramente hablando, significa que es gente confiable, son clientes confiables con los cuales se puede continuar haciendo negocios, como el caso del inversionista. Eso le da una paz, una tranquilidad, una cierta garantía de que el dinero que colocó como inversión no solo va a generar un rendimiento, sino que tiene garantizado su retorno. Y de parte de la administración tributaria, mientras mejor sea la entidad, mientras más establece, mientras más crezca, va a pagar más impuestos. Entonces, sí le conviene que una empresa se mantenga dentro del giro o actividades normales con un crecimiento lo mejor posible. Del otro lado, dentro de la empresa, a lo interno, tanto un socio, un propietario, pues le interesa que por lo que ha trabajado, lo que ha colocado, o porque ha luchado parte de su vida, pues obtenga los frutos que se espera,
poder analizar, evaluar, y si hay alguna distorsión, alguna desviación dentro de los planes, pues poder detectarlos en tiempo y hacer las correcciones del caso. Lo mismo para los gerentes, porque es una forma de demostrar que su actuar, su quehacer está dando los frutos. Y como empleado, pues me garantiza de que si la empresa es estable, al menos tengo garantizado mi trabajo, y si crece, pues tengo muchas probabilidades de ir creciendo con la empresa y mejorando mis ingresos a la par de ella. De ahí la importancia para ambos lados, tanto a lo externo como a lo interno. Cuando hablamos de un conjunto completo de estados financieros, nos referimos a 6 estados financieros. El estado de situación financiera al final del periodo, conocido como balance general, el estado de resultados y otro estado de resultados integral, conocido como estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio en el periodo, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros y el estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. El balance general pues demuestra cómo está la situación de una entidad a una fecha determinada, en este caso al final de un periodo que normalmente es anual. Aquí aparece el activo, lo que tenemos, pasivo, lo que debemos y capital, lo que le corresponde a los propietarios. En el estado de resultados vemos el desempeño financiero, lo que se ha trabajado, lo que ha representado la actividad del giro comercial o económico de la entidad, lo que ingresó como ventas, lo que salió como costos y gastos y la utilidad o pérdida que pudo haber generado dicha actividad. En cambio, el estado de cambios en el patrimonio, ese es una integración y una especie de conciliación desde el inicio del periodo hasta el final de cómo se fue afectado todas las cuentas de capital, sea cuál fue el movimiento del capital autorizado, las acciones suscritas, la reclasificación de utilidades o de decretación de reservas o de dividendos pagados. El estado de flujos efectivo informa, su objetivo es informar sobre el origen y aplicación del dinero, no sobre las entradas y salidas de dinero. Eso es un flujo de caja. Un flujo de caja es un informe financiero. En cambio, el estado de flujos de efectivo sí es un estado financiero de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF. Las notas a los estados financieros incluyen información que no se presenta en el grado de detalle necesario en los demás estados financieros. Por ejemplo, en el balance general puede aparecer inventario y el saldo del inventario al final del periodo. Pero dentro de ese inventario no, en el balance general no aparece información sobre cuánto de ese inventario es obsoleto, cuánto de ese inventario tiene algún tipo de restricción o está en garantía o está por vencer. Información complementaria que ayuda a tomar y a formarse una mejor idea, tener un mejor panorama de la situación financiera de la empresa. Ese es el objetivo de las notas a los estados financieros, aparte de proporcionar información adicional sobre políticas y procedimientos contables, información general de la empresa, ubicación, representante, entre otros aspectos. A cambio, el estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, este se elabora solamente cuando hay cambios en políticas contables, cuando hay errores contables originados de periodos anteriores y que afectan el periodo anterior más en el que estamos y que no permite tener una comparabilidad adecuada, o cuando hay cambio de un marco de referencia financiera a un marco de referencia sobre el cual se elaboró la contabilidad. Por decir algo, eh, al año anterior, para atrás, la contabilidad la hacíamos en base al ISR. Este año se decidió hacer en base a NIF. Una de las obligaciones, uno de los requerimientos es que haya comparabilidad entre un año y otro. No se podría hacer, pero se vuelve impracticable tratar de corregir para atrás, que es mejor hacerlo un solo
cambio, si pongamos, tenemos 10 años que cambiar, hacemos el más menos y determinamos cómo debe haber quedado el balance final del año pasado. Y ese es el que se usa como saldo inicial para este periodo. Entonces ya podemos tener comparabilidad. De esto se encarga el contador. Nuestra importancia es analizar y entender cómo funciona para el momento en que sea necesario hacerlo, saber cómo pedirlo y el momento en que no lo presente, saber cómo interpretarlo. Los estados financieros son aquellos documentos que muestran cuantitativamente el origen y la aplicación de los recursos económicos y financieros de una entidad y por lo tanto el resultado obtenido por dicha actividad. Los estados financieros como tal pueden mostrar una exactitud matemática, pero no pueden decirse que son exactos. ¿En qué sentido? Sus saldos son razonables. O sea, hay una exactitud matemática, pero una razonabilidad en la información que presentan. ¿Por qué? Porque se ven afectados por algunas transacciones que se basan en estimaciones. O sea, no son datos que ya hayan ocurrido, pero se permite hacer, como dijimos, una estimación, un cálculo aproximado lo más apegado a la realidad, por eso no pueden ser exactos, como es el caso de la estimación de cuentas incobrables. Podemos decir que es un 15% y tal vez todo el mundo nos pague, o puede ser que al final nos paguen o haya una incobrabilidad del 30%, por eso es una estimación, no es exacto. Igual lo que ocurre con las depreciaciones y las amortizaciones. El balance general es considerado el principal estado financiero. Es el resultado de la aplicación de la partida doble como parte del principio del registro de las transacciones financieras de la entidad y permite identificar y evaluar la situación a una fecha determinada. Los valores que aparecen son valores de costo de adquisición, producción, son costos históricos. Puede presentarse en forma de cuenta o en forma de reporte. En forma de cuenta significa que vamos a tener el activo, visualmente hablando, el activo del lado izquierdo, pasivo y capital del lado derecho, y en forma de reporte pues va vertical, después del activo pasa el pasivo, después del pasivo pasa el capital. Importante para una subclasificación que aparece únicamente en el balance general, que es dividir en corriente y no corriente, o circulante y fijo, como tradicionalmente se hace mención, es comprender cómo funciona el ciclo normal de operaciones de una entidad. En principio es el periodo entre la adquisición del activo que entra en el proceso productivo y su realización en efectivo o equivalente a efectivo es donde lo que tarda en cerrar un ciclo de donde entra hasta donde sale. En otras palabras, es lo que usamos a diario como parte del capital de trabajo y lo que hace que el giro del negocio se mantenga en el quehacer de todos los días. Ejemplo, un proveedor no nos va a dar a nosotros una línea de crédito para que le paguemos dentro de 5 años. Él va a querer que le paguemos a 8, 15, 30 días máximo. Y viéndolo a la inversa del lado del activo, nosotros a un cliente le vamos a dar una línea de crédito por igual por 8, 15, 30 días. No le vamos a vender algo al crédito para que nos pague dentro de 10 años. Tampoco vamos a comprar inventario para tenerlo guardado ahí por 4 años y a ver qué pasa después. No, eso se consume y mientras más rote para la entidad, mucho que mejor. ¿Eso qué implica? Lo que vamos a usar dentro del transcurso de un año es corriente, sea activo corriente o sea pasivo corriente. Aquello que se va más allá de un año, su uso implica usarlo más allá de un año o va a estar ahí por más de un año, sería no corriente o fijo, tanto en activo como en pasivo. Ejemplo, del lado de los activos, mobiliario de equipo,
vehículos, edificios, maquinaria. No vamos a comprar un vehículo nuevo para tirarlo dentro de 3 meses. Lo vamos a usar unos 15, 18 años, 20 años. Igual si sacamos una hipoteca no es para pagarla en 8 meses, va a ser una hipoteca para pagarla en 10, 15, 20 años. Esa es la diferencia entre corriente y no corriente. Complementando lo dicho anteriormente, podemos decir que activos corrientes es el que se espera realizar, que se tiene la intención de vender o consumir en el ciclo normal de operaciones que se estableció que es un año, que mantiene el activo con fines principales de negociación. Se espera realizar dentro de los 12 meses siguientes del periodo que se informa. Todo lo que no clasifica bajo estos lineamientos se considera no corriente, sea tangible o intangible, que por su naturaleza sea más allá de un año, más allá de 12 meses. Y para el caso de los pasivos es el mismo principio de lo que hablamos en activo, es el mismo criterio para dividir y clasificar en corrientes y no corrientes. Corriente lo que se va en el ciclo normal de operaciones, su fin realmente es parte de las negociaciones del quehacer de la entidad, espera liquidarse durante los principales o siguientes 12 meses, y todo aquello que no clasifique como corriente se considera pasivo no corriente. Visualizamos acá un balance general, un formato simple, muy simple. La estructura no debe variar de entidad a entidad siempre y cuando el marco de referencia de información financiera que utilizó para la preparación y presentación de estados financieros sean NIF. Lo que puede variar son los nombres de las cuentas porque ya dependerá de la actividad o el giro económico de la empresa. Ese es el nombre que se les va a ir asignando para representar de mejor forma el quehacer de la actividad financiera de dicha entidad. Los resultados es el segundo de los estados financieros principales o básicos. Aquí se presenta el, digamos, ventas menos costos y gastos, y en base a esto, pues determinar si hay utilidad o hay pérdida. O sea, el objetivo principal de este estado financiero es mostrar el desempeño financiero de la entidad. Registra las transacciones económicas y financieras normalmente de un año, y cada periodo que empieza desde cero en sus cuentas que involucran el estado de resultados, pero son consideradas como cuentas temporales. Aquí podemos visualizar un estado de resultados simple. El precio al que vendí mi producto menos lo que me costó ese producto es mi utilidad primaria, es la primero que, digamos, obtengo como utilidad directa de la negociación que estoy haciendo. O sea, venta menos costos de venta igual a utilidad bruta. Pero ningún bien o servicio pues se moviliza por sí solo. Se necesitan cuestiones alrededor fuera del precio del producto que estoy vendiendo, que es el costo de venta, que tengo que incurrir para poder llevar a cabo dicha venta. Sueldos de empleados, alquileres, transporte, viáticos, todo eso le denominamos gastos de operación. Entonces, a esa utilidad bruta que se obtiene directamente del precio de venta con el precio de adquisición o compra, le restamos los gastos de operación y eso nos refleja la utilidad que corresponde. La utilidad que al final nos queda incluyendo todos los costos y gastos después del precio de venta. Repasemos algunos conceptos básicos contables, importantísimo tenerlos presentes para analizar e interpretar de mejor forma la información financiera que nos den. Partamos de venta. Se considera venta aquella transacción mercantil que representa la entrega de un artículo por cuya entrega nosotros recibimos a cambio efectivo o un derecho a cobrar o compensar ese bien que se está otorgando.
En otras palabras, es la transferencia de dominio. Se da algo y por esa transferencia de dominio se recibe algo. Un donativo es totalmente distinto, porque en un donativo se entrega algo pero no se espera nada a cambio. Importante comprender la diferencia, porque si yo entrego algo con el nombre de donativo y recibo algo de beneficio como contraparte, deja de ser donativo y realmente es una venta. O sea, una transacción aplicando el principio de sustancia antes que forma es lo que realmente la naturaleza que está desarrollándose y no el nombre que se le está dando. Entonces yo no puedo disfrazar una venta con el título de donativo. Son dos cosas totalmente distintas y entraríamos en conflictos y litigios tanto desde el punto de vista de normativa financiera como desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista tributario. Esto puede crear muchas contingencias innecesarias si no se tiene claro cómo funciona un concepto y el otro. Costo es la erogación o desembolso en efectivo o en otros bienes o la obligación de incurrir en ellos identificados como mercancías o servicios adquiridos con cualquier pérdida incurrida y medidos en función de dinero en efectivo pagado o por pagar que tienen una relación directa con el valor de mercado de otros bienes. En esencia es lo que pagamos por el producto o servicio que recibimos. Ese es el costo. Ahora, si hablamos de costo de venta, ese es lo que pagamos por lo que adquirimos, pero ya lo vendimos. Eso es lo que genera la diferencia. Yo cuando compro mercadería, se va a bodega. ¿Cuánto me costó lo que pagué por esa mercadería? Ese costo aparece en el balance general. Cuando yo vendí ese producto, yo ya no lo tengo en bodega, ya me deshice de él, se lo entregué a mi cliente. Por eso se realizó la venta, que era lo que hablábamos en la definición anterior, sobre ventas. Entonces ahí se volvió costo de venta. Y el costo de venta como tal es parte integral del estado de resultados. Los conceptos que vamos a ver a continuación tienen que ver con un proceso fabril, un proceso de producción, de transformación. Aquí el costo de producción se reconoce como aquellos gastos incurridos y aplicados a una operación de manufactura. Es el costo de los materiales más la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a dichos trabajos en proceso. Cuando estamos haciendo mención a costo directo, es cualquier costo o bien que contribuyen o son identificables al 100% con el producto o bien o servicio que se está fabricando. Los costos indirectos son aquellos no identificables fácilmente o no se pueden identificar a un 100% con lo que se está produciendo. Entonces, por lo tanto, no se consideran parte integral, directamente hablando, pero sí parte del proceso. Digamos, yo estoy ensamblando un escritorio, el valor del escritorio como tal lo puedo identificar porque tengo el costo de la madera, el costo del metal utilizado, los tornillos, el barniz y la mano de obra, porque normalmente el salario del obrero se paga por unidad producida. Entonces yo sé exactamente cuánto gasté de eso en un escritorio determinado. Ahora, lo que le pagamos al supervisor, lo mismo se le va a pagar, haya salido un escritorio o hayan salido 1000 o hayan salido 10.000 escritorios. Entonces no hay una relación directa de su sueldo con la cantidad o en lo individualizado del producto que se está fabricando. Esa es la diferencia básica entre costo directo y costo indirecto. Como mencionamos al inicio de esta diapositiva, cuando hablamos de directo e indirecto estamos hablando de procesos de producción. Gasto es cualquier partida o clase de costo de una actividad o pérdida sufrida en su realización. Erogación presente o pasada sufragando el costo de una operación presente o representando un costo irrecuperable. El sueldo que se le paga a alguien de febrero no me va a dar el derecho de exigirle que siga trabajando marzo, abril, mayo, junio y el resto del año.
Si yo no aprovecho su trabajo de febrero, si no saco la productividad directa o indirecta que requiere lo que él está haciendo, lástima para la empresa, ¿va? El gasto ya no tiene retorno. Sale, se ejecuta y ahí se acabó. Tenemos gastos fijos y gastos variables. Fijo, como su nombre lo especifica, se refiere a aquellos gastos que son constantes, que están ahí y que son independientes. Eso que implica, los tenemos, hagamos o no hagamos nada. Yo venda o no venda, tengo que pagar el alquiler de la oficina. Venda o no venda, tengo que pagarle el sueldo a los trabajadores. Y es el mismo valor. O sea, eso es lo que lo convierte en fijo. El gasto variable va en relación a aquellos gastos que ocurren sí y solo sí si ocurre otro evento. O sea, son gastos dependientes. Yo no puedo tener costo de venta si no hay una venta. Yo no puedo tener comisiones sobre ventas si no vendí. A eso se refiere que es un gasto dependiente. Va a existir si está amarrado a otro evento. Un gasto fijo existe, es independiente de cualquier evento. Como lo habíamos mencionado anteriormente cuando platicábamos del estado de resultados, a la venta le restamos el costo de venta, me va a dar mi utilidad bruta. A esa utilidad bruta yo vengo, le resto todos los gastos de operación, me va a dar mi utilidad en operación. A esa utilidad de operación le resto los impuestos que le afectan a la entidad. Básicamente estamos hablando que aquí se le descuenta el impuesto sobre la renta. A esa utilidad en operación le resto el ISR, me daría mi utilidad neta después de impuestos. Aunque suene muy obvio o muy elemental, es importante tener claro cómo se compone mi precio de venta. Está integrado por el valor del producto que voy a vender, que sería mi costo, lo necesario que voy a tener que erogar para poder venderlo, que sería mi gasto, a eso le sumo mi utilidad y ahí se establece mi precio de venta. Hay que tener mucho cuidado cuando amarramos este concepto financiero con los requerimientos tributarios locales. En el caso de Guatemala, el precio de venta debe de incluir el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Significaría que en esto, financieramente hablando, que dijimos, mi precio de venta es utilidad más costo más gasto, y no le sumo el IVA, no implica que no lo vaya a facturar. Lo tengo que facturar, lo tengo que cobrar y se lo tengo que trasladar al Estado. Entonces, eso me estaría restando mi utilidad si yo no lo establecí adecuadamente y no se lo determiné así a mi cliente. ¿Quién es el que debe pagar el IVA? No yo. En el caso de las ventas. Entonces, eso restaría mi utilidad. Por eso, como decía, aunque parezca obvio o muy lógico, a este cuadro hay que agregarle los impuestos para que no nos vaya a afectar. En el mejor de los casos, pues en una sola reducción de la utilidad, pero pueden haber casos donde el margen de utilidad es muy pequeño porque se gana en volumen. Terminemos pagando más impuestos que utilidad generada. O sea, ni siquiera nos alcanzaría para ir a pagar el impuesto como corresponde ni recuperar nuestros costos, nuestros gastos. Por eso es, insisto, financieramente es utilidad, costo más gasto, más los impuestos a los que se están afectos para poder determinar el precio de venta, incluyendo impuestos. Y así no tergiversar los resultados financieros que nosotros estamos esperando por dicha transacción. Cuando hablamos de financiamiento, el enfoque va
al destino que le vamos a dar a dicho financiamiento, el tipo, la fuente, el costo que tiene y el respaldo que se nos exige por dicho financiamiento. Cuando hablamos de destinos, ¿para qué lo vamos a usar? Como parte del capital de trabajo, en el quehacer de todos los días del negocio. Estaríamos hablando en este caso de activos corrientes, infraestructura, activos no corrientes, estaríamos hablando de vehículos, mobiliario, equipo de cómputo, entre otros. O vamos a consolidar deudas para aprovechar descuentos o una tasa de interés más baja, o para el consumo de los elementos necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. Y si hablamos de tipo, pues, ¿de dónde lo vamos a obtener? Si es interno, estamos hablando que la fuente que lo origina son los socios. Y si es externo, está originado por los proveedores, las cuentas por pagar y los acreedores. Sea un proveedor cuando nos da plazos para cancelarle, nos está financiando, igual que las cuentas por pagar. O los acreedores que nos prestan dinero a un plazo determinado. Normalmente el costo financiero de una fuente interna como los socios no tienen intereses, porque el socio espera recibir no intereses, espera recibir utilidades por ese préstamo, porque se supone que se está prestándole a la entidad es para que ésta genere más actividades que produzcan más ventas y que produzcan por lo tanto más utilidad. Los proveedores y las cuentas por pagar, pues hay un interés de por medio que no lo vemos porque ya lo están estableciendo dentro del precio de venta que ellos nos dieron. Por eso es que pueden darnos un plazo X de días para pagarles. Y los acreedores, pues ahí sí se fija. Yo adquiero un préstamo, van a decir, mire, le toca una tasa del 5%, del 12%, del 25%, del 30%. Todo eso depende de las circunstancias. Las fuentes de financiamiento internas que dijimos que eran por los usos sin interés, normalmente son sin garantías, son fiduciarias. También puede ocurrir en lo externo. El respaldo pues es fiduciario, o sea, no hay una garantía física por medio, o puede ser con garantía, que normalmente esto es hipotecario en préstamos cuyo destino es la adquisición de inmuebles, o prendario cuando son cuestiones, si lo vemos en lo comercial, sobre activos fijos como mobiliario, como vehículos, y en agricultura donde se usa bastante, se deja en prenda la cosecha, o sea, el producto que va a salir. Comparando la visión contable con la visión financiera, la contabilidad es histórica, nos dice qué pasó. En esencias basa en la ecuación patrimonial activo igual pasivo más capital, mientras que el enfoque, la visión financiera trata de usar esa información pasada, eso que ya ocurrió, y lo usa como base para predecir lo que va a pasar o cómo interpretar el comportamiento para mejorarlo o corregirlo y así buscar la maximización del valor de la entidad. O sea, las finanzas son más flexibles, no se quedan en un espacio del tiempo, sino se tratan de anticipar. Por eso hablamos de presupuestos, de proyecciones basados en datos históricos para hacer más objetivo esos presupuestos y esas predicciones y esos pronósticos. Cualquier organización económica tiene como objetivo poder materializar una idea de negocio y para alcanzarlo pues integra talento, esfuerzo, conocimiento, tecnología, recursos económicos, financieros, todo en un mismo techo. Independiente al giro de negocio, tiene dos objetivos básicos una organización económica. Servir al cliente ayudándolo a satisfacer sus necesidades y maximizar el valor de la entidad. ¿Qué implica servir al cliente, ayudar a satisfacer sus necesidades? O sea, si no hay una necesidad, si no hay un problema
con el cual nosotros vamos a contribuir o vamos a satisfacer, no existiría negocio. Por eso la importancia de que estemos identificando adecuadamente qué es lo que nuestro cliente necesita, a dónde nos estamos enfocando. Y segundo, maximizar el valor de la entidad. Esto se refiere a hacerla crecer, no solo en infraestructura, sino en utilidades. O sea, yo no me voy a meter a hacer un negocio invirtiendo 1000 quetzales para recibir 800 de vuelta, ¿va? O los mismos 1000. El esfuerzo no tendría sentido. Se espera que en esos 1000 pues yo reciba 1500, 2000 y así vaya creciendo. A eso se refiere con maximizar el valor de la entidad, hacerla crecer. La pregunta fundamental, ¿qué son las finanzas? Podríamos dar respuesta diciendo que las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar, de los ingresos que se tienen y de esto cuánto ahorrar o cuánto invertir. Esto mismo funciona en el contexto de una empresa. Son las mismas decisiones. Se busca cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertirlo para obtener una mejor utilidad y qué modo es lo más adecuado, lo más conveniente de reinvertir las utilidades generadas por la empresa o distribuirlas a los inversionistas o distribuir en parte a los inversionistas y en parte en reinversión. Se considera que las claves para tomar buenas decisiones financieras son muy similares tanto para las empresas como para los individuos. El conocimiento de las técnicas de un buen análisis financiero no solo ayudará a tomar mejores decisiones financieras como consumidor, sino que también permitirá comprender de mejor forma las consecuencias financieras de las decisiones importantes de negocios, o sea, el efecto que tiene tomar una buena o una mala decisión financieramente hablando. ¿Qué es administración financiera? Es la que se ocupa de la adquisición, el financiamiento, la administración de bienes con una meta global en mente. Así la función de decisión de la administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes y fundamentales que son dónde debo de invertir, cómo debo manejar el financiamiento y la administración de los bienes que están bajo mi responsabilidad. Creación de valor. ¿A qué nos referimos con esto? Esto requiere juzgar estrategias alternativas de inversión, financiamiento y administración de bienes en términos de su efecto sobre el valor para las acciones, o sea, que le generen un valor, incrementen un valor a la acción como tal. Además, hay que buscar estrategias de mercadotecnia para aumentar la participación dentro del mercado, poder cubrir de mejor forma la satisfacción del cliente y solo así incrementar el valor para el accionista. El Consejo de Administración establece una amplia política y asesora a la gerencia general y a las gerencias de área o departamento, quienes son los que realmente administran la compañía en las actividades diarias. El Consejo de Administración debe revisar y aprobar las estrategias, las inversiones significativas y las adquisiciones que se hagan, además de vigilar los planes de operación, los presupuestos de capital y los informes financieros de las compañías para los accionistas. Si mi intención no es ser gerente financiero, ¿por qué debo de preocuparme por entender qué es la administración financiera? En un mundo tan cambiante, tan globalizado, tan creciente como el nuestro, las fusiones y las adquisiciones se dan en el quehacer diario. ¿Eso qué implica? Cuando yo fusiono o adquiero una empresa, me voy a topar con el hecho de que tengo dos gerentes de venta, tengo dos gerentes de producción. La idea, como dijimos anteriormente, es maximizar el valor de la entidad. Entonces, eso va a implicar que las responsabilidades de cada puesto
van a ser mayores, van a ser ampliadas. Entonces va a sobrevivir de esas dos empresas que se fusionaron para hacer una sola, el que mejor conocimiento, mejor capacidad, mejor experiencia tenga, mejores habilidades y que tenga un plus, o sea, que tenga más allá de lo que se requeriría normalmente en circunstancias normales, valga la redundancia, es el que más probabilidades va a tener de quedar y mantenerse en un puesto como estos. Ahora reflexionemos, o sea, ¿qué entidad, lucrativa o no lucrativa, no se maneja sin dinero? Eso implica que cualquier gerente de cualquier área que sepa cómo manejar dinero, lo que implica la administración del dinero, o sea, la administración financiera, va a tener un valor agregado que lo va a hacer competitivo dentro de cualquier organización. De ahí la importancia de entender cómo funciona, en qué es y cómo aplicar la administración financiera. Para tener un buen papel, un buen desempeño como administrador financiero, es necesario integrar conocimiento, conocer un poco de mucho. Debo de entender contabilidad elemental, cómo fluye la información, cómo se manejan los sistemas de información, cómo es la gestión administrativa, cómo funciona el mercadeo y cómo funcionan las operaciones. Si esto no lo tengo claro, no tengo conocimientos fundamentales de cada una de estas áreas, mi interpretación financiera se va a ver limitada y puede perder objetividad. Entonces, por lo tanto, deja de ser útil. Un buen administrador financiero conoce un poco de todo y logra integrar ese conocimiento para llegar a mejores conclusiones y por lo tanto tomar mejores decisiones gerenciales. El axioma fundamental en finanzas es que la única verdad absoluta en finanzas es que no hay verdad absoluta. La respuesta lógica y válida ante toda pregunta relacionada con las finanzas es depende. ¿A qué nos referimos con esto? Los procedimientos, las mecánicas, los sistemas podrán ser similares pero no iguales y se interpretan bajo el contexto de lo que estamos analizando y en la realidad y el tiempo en que se está evaluando. Una rotación de inventarios, de venta de barcos, por decir algo, que ya 4 veces al año, o sea que el inventario se vende completo 4 veces al año, sería un resultado extraordinario en ese tipo de industria. Pero si ese mismo resultado me da en un restaurante de comida rápida, ya todos los ingredientes, la carne, la lechuga, el tomate, el pan, ya se pudrió. No me sirve de nada. Entonces, ¿cómo llegamos a esa cantidad de rotación? La misma, la fórmula es la misma, la técnica es la misma, los datos los obtenemos de las mismas estructuras de estados financieros, pero no se interpretan igual. Depende, como dice él, depende del contexto donde lo esté relacionando. Por eso los resultados, importante cómo llegar a ellos, pero es vital y determinante cómo interpretarlos. Ese es el verdadero valor agregado que da un administrador financiero, la interpretación de los resultados en base también a datos confiables que le permitan llegar a esas conclusiones. Por eso es que una decisión en cualquier área de la empresa siempre afecta el área financiera. Ese es el teorema totalizante de las finanzas. Y si lo vemos, tiene algún tipo de relación con el principio de causalidad. No hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Todo lo que ocurre, como habíamos dicho también en otras diapositivas, tiene que ver con dinero. Entonces, cualquier decisión buena o mala va a estar a favor o en contra, o a afectar directa o indirectamente, o positiva o negativamente al aspecto financiero.
Por eso es que no se debe tomar una decisión muy a la ligera en ninguna área de la empresa. El principio de la diversificación en finanzas básicamente es nunca coloques todos los huevos en la misma canasta. ¿Esto qué implica? No tengas todos tus recursos puestos en un solo lado. ¿Por qué? Digamos, tengo una mesa de una sola pata. ¿Qué ocurriría si esa pata se quiebra? Definitivamente no solo va a tambalear, va a caer la mesa. Pero si es una mesa de cuatro patas, si se quiebra una, va a tambalear. Pero tenemos muchas probabilidades, es muy difícil que se caiga. Todavía la podemos detener en tiempo y mantenerla estable. Igual, como en una canasta de huevos, cuando empecemos a llenarla, el espacio va a ser, por llenar va a ser mucho. Pero ¿qué va a ocurrir cuando vayamos creciendo, creciendo y creciendo? Va a llegar un punto en que ese espacio ya no va a alcanzar. Entonces la utilidad de esa canasta estaba en relación al vacío que tenía. Si no aprendemos a cómo sacar los excesos y ponerlos en nuevas canastas diferentes donde sigan produciendo y reproduciéndose más, nos estancaríamos y nos estaríamos poniendo un límite a nuestro crecimiento. Y recordemos que uno de los objetivos generales de cualquier entidad económica es maximizar el valor de la entidad. Seguimos creciendo o hacia arriba o hacia los lados, pero no dejamos de crecer. Se administra el riesgo, se diversifican las inversiones, los recursos para mantenernos en el tiempo, y si hay problemas en un sector, pues ese sector que no lo tiene nos puede ayudar a salir del problema con el otro que sí lo tiene y no lo perdemos todo. En el peor de los casos perdemos algo, pero no perdemos el todo de nuestras inversiones.